Tiene 35 años trabajando en el Special Surgery Hospital en Nueva York y nos va a dar una charla de cómo ser un buen asistente en cirugía. Así es que recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Aló, buenas tardes. Bueno, como buen peruano he venido a poner mi granito de arena aquí a ver si le puedo ayudar a ustedes. La experiencia que tengo allá en los Estados Unidos, ya trabajando 25 años con buenos doctores, magníficos doctores de ortopedia y 35 años trabajando en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York. Tenemos los últimos 15 años el hospital número 1 en ortopedia y traumatología en todos los Estados Unidos. Recibimos pacientes de todo el mundo y estamos bastante equipados con lo último que es para hacer caderas y para hacer rodillas. La experiencia que tengo de verdad que es bastante, bueno, me siento bendecido por Dios por ayudar a grandiosos médicos y hacerle bien a gente que ya estaba perdiendo las esperanzas de poder movilizarse. Uno se siente bastante bendecido cuando ellos salen caminando, cuando no podían caminar por 10, 15 años. Y bueno, me invitaron, acabo de llegar esta mañana un poquito cansado y con sueño, después de comerme la causita esa que estaba bien rica, que después de tiempo no me la comía. Y aquí, viniendo a darles una información muy importante, porque ser número 1 en un país tan grande, con tanta competencia como lo es en Estados Unidos, no es fácil. Y bueno, es muy meritorio tener buenos cirujanos, pero también tener alrededor de ese cirujano un buen equipo de ayuda, como son las enfermeras, como somos nosotros los que le ayudamos a los cirujanos a hacer la cirugía más fácil, ¿no? Entonces, por eso que tenemos ese galardón por los últimos 15 años de ser el número 1 allá en los Estados Unidos. Lo único que les puedo informar que algo que me parece que es bastante... disculpe mi español porque a veces le quiero mezclarlo con el inglés. Es por los años que uno vive por allá, a veces así nos ponemos a hablar mezclado inglés con español. Pero le quería enseñar solamente esta camita, que es una cama para hacer caderas. No sé si en alguna otra parte del mundo existan estas camas, pero solamente allá en Nueva York la tenemos en nuestro hospital. Y esta cama fue diseñada por grandes médicos en los años 70, 60, y es bien beneficiaria para nosotros porque nosotros podemos ahí, sí, podemos posicionar el paciente de la manera de que el cirujano, cuando entra ya a empezar la cirugía, ya podemos ayudarle para que con toda tranquilidad él pueda hacer su cirugía bastante fácil, en cuanto retractando, en cuanto posicionando la pierna para que él pueda cortar el hueso o para que él pueda arrimar o para que pueda poner los broches y para que pueda hacer su cirugía de lo más fácil posible. Cada cirugía en el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, una cadera, de repente nos toma de 30 a 35 minutos y supongo que cada doctor hacemos una cantidad de 800 a 900 caderas por año.
Y yo ya llevo 25, tengo bastante experiencia haciendo este tipo de cirugías. Como ven, la cama es bastante factible para podernos pegar mucho al paciente para que el cirujano pueda tener el espacio posible para poder para que él pueda hacer la cirugía ahí donde, pegándose a la cama por este espacio, pegándose el todo para poder hacer la cirugía más fácil. El trabajo que yo hago es posicionar la pierna de manera de que el cirujano no tenga que pasar dificultades para poder desenlocar la cadera primero y para poder después cortar el hueso. Esta es una cama que, como le digo, muchos hospitales no conocen, y yo creo que por los años que tengo es la que nos ha posicionado uno de los mejores hospitales ortopédicos allá en los Estados Unidos. ¿Qué más le puedo decir? Y viene solamente tenemos postes aquí, postes en el otro lado, en la otra parte, que ahí es donde aguantamos el paciente. Tenemos postes por acá en la espalda también, y es de una manera fácil de poder setear. El trabajo mío es de tener todo listo, equipado con los instrumentos que él va a necesitar, que él va a usar. Luego posicionar al paciente de la manera perfecta para que el cirujano, que cuando entre ya esté todo listo, ¿no? Ya está todo. Nosotros hacemos el drape, que está todo esterilizado, y el cirujano solamente entra ya para hacer la incisión y la cirugía. Y es de bastante ayuda, como le digo, esta cama. Por no sé, mala suerte, la compañía que hacían estas camas ya no está en funcionamiento. Lo único que estamos tratando de conservar estas camas y tratar de arreglarlas, porque ya no las hacen más. Pero es bastante beneficiaria. No sé si aquí en Perú se puedan conseguir una así para que puedan probar. O si algún día van para allá, para Nueva York, van a ver de qué es lo que les estoy hablando, ¿no? Que es bastante fácil hacer la cirugía de cadera, más que todo de posterior, ¿no? Y luego después ya que el cirujano termina con poniendo los implantes y todo eso, ya nosotros nos quedamos a cerrar y el paciente se va a la sala de recuperación sin ningún problema. Bueno, eso es lo que les quería informar. Ese es el granito de arena que les quería hacer conocer. Gracias a la experiencia que tengo, eso es lo que le quería hacer saber. Yo no sé si alguien tendrá alguna pregunta para poderles describir un poquito más cómo es que trabaja esto. ¿El cierre con qué prefieren hacerlo? El closure. Ya, sí, la mayoría siempre empezamos con 0 Vicryl, la sutura con 0 Vicryl. Después empezamos con el 2-0 de Vicryl, y después algunos doctores cierran con monocro para la parte de afuera de la piel, ¿no? Ese es el closure de nosotros. Inclusive hoy en día está de moda el sistema de navegación, y estas camas son muy fáciles para poder usar los robots que se llaman MECO, para poder rimar el acetabulum, y le da espacio para poder apegarse más, para poder rimar con más facilidad. Si
si hubiese otra cama recta, normal, como la que usan en algunos otros sitios, no, el robot no pudiera estar muy cerca para poder arrimar con facilidad. Es un poco dificultoso. Pero esta cama da todas las facilidades para poder hacer una cirugía mejor de cadera. Y es fácil de transportar y es fácil de posicionar al paciente en eso. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y disculpen que estamos un poquito cansados porque acabamos de llegar esta mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación tenemos al doctor Eber Mérida, ya famosísimo, conocido por aquí los amigos peruanos, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro del comité de la revista Acta Ortopédica del Colegio Mexicano de Ortopedia, segundo secretario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y profesor adjunto del posgrado de Ortopedia, y nos va a hablar sobre el tema de clasificación de los defectos acetabulares y cómo los trata. Gracias, doctor. Muchas gracias. Una parte importante también, en la mañana hablamos del fémur, ahora vamos a hablar del acetablo. Ningún conflicto de interés para esto. Si usted se fija en esta radiografía, todos tienen un común denominador que se llama insuficiencia acetabular, todos. El problema aquí es qué grado de insuficiencia acetabular tiene, dónde está el defecto, qué porcentaje tiene y qué opciones tengo para corregir esto. Igual, para esto tenemos que recurrir a algo que se llama clasificación. A mí me gusta mucho, dentro de todas las clasificaciones que existen, me gusta esta porque es muy simple. El grado 1 dice, donde hay una pérdida alrededor del acetablo sin mayor problema. Funciona casi como un acetablo normal. El grado 2 nos dice, perdón, voy a regresar, el grado 2 nos dice de que sí hay pérdida acetabular, pero la parte importante, todavía hay continencia de los pilares y las paredes. Esto es muy importante. Hay continencia de paredes y pilares. A veces se va más hacia arriba, a veces más hacia externo, es el grado A, B o C, o a veces se va a medial, pero tiene continencia de paredes. El grado 3 ya no existe continencia de las paredes acetabulares, ya no hay. Igual, puede migrar más hacia arriba o más hacia un lado, haciendo sus subgrupos, pero la característica es que ya no hay continencia de las paredes. La otra clasificación que también me interesa usar es la clasificación de AOS, porque se me hace un poco más práctica. Defecto de todo un segmento, de toda una zona cavitaria, quizá un defecto combinado de estos dos, una descontinuidad pélvica o ruptura, y ellos incluyen la fijación de la cadera, la artrodesis. De todos estos, el que más nos debe interesar, el más complicado de manejar, precisamente son estos. Ahí están los grados de la AOS, y los que nos interesan son estos. Esos son los que nos dan más problema. Aquí es donde tenemos que actuar. El grado 1, les decía, no hay mayor problema, es como un acetablo normal, se puede manejar muy simplemente. Pero estos grados, inclusive el grado 2 de arriba, sí me interesa y eso es lo que vamos a ver. Cuando tenemos defectos acetabulares de este tipo, tipo 3 de Paprosky o 4 de la AOS, ven, hay una gran incontinencia. Aquí tenemos un problema grande que resolver. Lo primero que debemos hacer dentro de nuestra planificación es, ¿y qué tenemos para arreglar estos problemas? ¿Cuáles son las estructuras que nos podrían ayudar? Desde placas, conos, cuñas, megaprótesis, etcétera, etcétera. Lo segundo que debemos tener a la mano es todos estos soportes mecánicos, ¿cómo biológicamente los voy a sostener? Y aquí vienen los injertos. Distintos tipos de injertos que pueden ser del mismo paciente o autólogos, o quizá injertos de banco. El asunto es que debemos tener una serie de injertos. Y de acuerdo a nuestros defectos de clasificación, seleccionar cuál es el injerto que vamos a utilizar. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Y cómo voy a tratar cada uno de estos casos? Los defectos más sencillos, el grado 2 de Paprosky, se puede manejar porque recuerden que la pared está intacta. Las zonas de soporte, que es la periferia del acetablo, entre paréntesis, el acetablo nunca se soporta en el fondo acetabular. Las copas que están dentro del fondo acetabular no se soportan, se van a hundir, van a migrar. Debe fijarse en la periferia.
Es más, la cadera natural nunca carga en el fondo. En el fondo está la tienda de ligamento redondo. Se fija más en la periferia. Por eso es que muchas prótesis son achatadas en su polo. Se pueden arreglar con unos simples aumentos o una megaprótesis, y si usamos injerto, en estos casos yo recomiendo usar el injerto morselizado o en chips, porque simplemente va a rellenar, no va a soportar carga, porque el elemento metálico lo va a sostener. Y así podemos hacer, reconstruimos, armamos bien y podemos colocar la prótesis. Aquí pongo algunos ejemplos. Grandes defectos con pared contenida. Ponemos una megacopa que se fija tanto en la parte superior, no alcanzo a ver, en la parte superior como en la parte inferior. Aquí y aquí. Mientras tenga soporte en los pilares, no hay ningún problema en el fondo. Y ven, en el fondo está el injerto morselizado. El mismo caso acá. El injerto está en la parte arriba, soportado por el metal. ¿Qué pasa cuando el defecto es mayor? Cuando hay incontinencia de las paredes. Aquí sí debemos buscar la forma de armar este acetablo para que tenga continencia del cotilo al que vamos a colocar, la copa que vamos a colocar. Echamos mano de megacopas, otros aditamentos especiales, injertos más estructurados, más grandes, de mayor soporte, y vamos a tener que preparar el acetablo. ¿Y cómo se prepara? Desde el momento que quitamos la copa, hay que saber retirar la copa con el menor daño posible. No se vale palanquear en el acetablo. Metemos un cincel y algo, palanqueamos el acetablo, que es valioso el stock óseo aquí. No podemos dañarlo, no hay que palanquear, hay que traccionar sin palanquear. Entonces es muy importante saber retirar el injerto. Preparamos bien lo que queda de ese acetablo, rimamos, limpiamos todo aquello que sea fibrosis hasta que empiece a aparecer hueso esponjoso que esté sangrando. Luego que el hueso esté sangrando, podemos hacer una serie de perforaciones si no hay, en caso de cemento así, y si no es con cemento, hacer que el huesito sangre, de manera que el injerto que coloquemos ahí pueda sostenerse y agarrarse. Colocamos los huesos estructurados, más fuertes, más poderosos, porque tienen que soportar carga, y al final podemos armar este acetablo, este hueso, este injerto. Tenemos el armado de nuestro cotilo, para al final poner la copa, ya sea terminando con injerto morselizado en la parte de afuera, colocar una copa, ya sea sola la copa, o colocar una copa con un armazón más grande. Aquí algunos ejemplos con injertos más estructurados en el fondo, más duros. Acá, estos ya no son morcelizados, son injertos duros. Siempre el soporte debe estar en la periferia, no en el fondo. Aquí tenemos otros ejemplos, soportados con injerto. Pero hay un defecto importante también cuando hay una discontinuidad pélvica. Cuando está totalmente roto, hay una discontinuidad pélvica. Aquí puedo echar mano de estos tipos de aditamentos, inclusive los custom made, como está ahí. O puedo hacer, aquí hay algunos ejemplos de pelvis con discontinuidad. Una vez armado, tiene que ser un implante que haga puente entre la parte de arriba y la de abajo y pueda sostener y unir los segmentos partidos o segmentos rotos de este acetablo. Y la otra es armar previamente con la ayuda de placas, como se ve acá. Una vez armado esto, podemos colocar, ahí unos ejemplos, armamos, reconstruimos el acetablo y podemos hacer el procedimiento como si fuera una cadera, ya no de grado 4, porque ya no hay discontinuidad pélvica. Y continuamos haciendo nuestro trabajo normal. A veces recurrimos a un elemento muy sencillo, que son los aumentos. Hace mucho tiempo, tengo más de 30 años operando caderas, usaba mucho el injerto óseo en casos de displasia. Pero siempre, les decía hace rato, el que da calificación a una prótesis de cadera no es el momento instante, sino el largo plazo. Estos injertos se reabsorben. Ese es el gran problema que he visto. Y una recomendación, cuando hacen cirugías de cadera, sigan sus casos. A la larga van a ver que aquello que creían que estaba bien, va a empezar a haber problemas. Y esto ocurría con los injertos acetabulares, cuando se ponían las displasias. Se reabsorben. Con el tiempo tienden a reabsorberse y hay problema. Entonces, cuando llegaron estas cuñas, es muy bueno las cuñas, porque uno, es un soporte fijo, no se va a reabsorber. Segundo, tiene unos hoyos que nos permite rellenar de injerto y hacer una integración compacta.
Yo lo comparo mucho con las grandes construcciones donde se usa acero más el cemento, como un hormigón armado, así es como funciona. Entonces, hay que saber o tener idea de cuándo utilizar estas cuñas, que yo siempre digo que es mejor que usar el injerto óseo natural, porque a la larga estas se van a reabsorber. Ya para concluir, el grado 1 o 2 no hay problema, no le veo mayor problema de resolver, es muy fácil. El problema son los grados 3 y 4, que son mucho más complejos, más difíciles, conocer muy bien el instrumental y el armamentario con el que contamos y de acuerdo a esto poder armar y reconstruir este acetablo de manera que garanticemos a nuestro paciente que esta reconstrucción le vaya a durar mucho más tiempo. Muchas gracias. A continuación sigue el doctor Víctor Hugo Aguirre con el tema clasificación de defectos femorales y cómo los trato. Un aplauso, por favor. Ponemos aquí el directo, Camila. Aquí lo tengo. Muchas gracias por la invitación nuevamente al comité. Un tema igual de complejo que el que acaba de presentar el doctor Eber Mérida. Defectos acetabulares. Ahora vamos a hablar de la contraparte, los defectos femorales, que también son de igual manera pues un reto. La pérdida ósea femoral representa uno de los mayores problemas en la cirugía de revisión. La incidencia es hasta un 30% en revisiones de cadera, o sea, bastante alto. Una de cada 3 vamos a tener también un problema de reserva ósea femoral. Y la etiología, pues aflojamiento aséptico, osteolisis, fracturas periprotésicas e infección. Y el objetivo, lo subrayo con rojo, restaurar la estabilidad mecánica y la biología para poderle brindar al paciente un buen constructo y, bueno, darle nuevamente esta calidad de vida que ha ido perdiendo. En Estados Unidos se realizan más de 50,000 revisiones anuales, 30 al 40% tienen, es decir, casi la mitad, tienen un defecto femoral. Y en México, los defectos tipo 3 y tipo 4 representan un 15%, que no es nada despreciable. Hay mayor incidencia en pacientes de 65, 80 años, es decir, pacientes añosos, y de predominio en el género femenino. Me voy a basar un poco en las clasificaciones clásicas, voy a mencionarlas rápidamente, pero no es el fin de la charla, pero sí saber que existen estas clasificaciones como la de Paprosi, que creo que es la más aceptada y por la que nos comunicamos la mayoría de nosotros. La tipo 1 es en donde hay una pérdida mínima del hueso a nivel metafisario. La tipo 2 es una pérdida metafisaria un poco más extensa, pero la diáfisis está intacta. La tipo 3 se divide en A y B. La tipo 3A es cuando tenemos un istmo con una diáfisis de al menos 4 centímetros de longitud intacta, y sabemos que ahí es el sitio en donde vamos a poder anclarnos de manera adecuada. La tipo 3B es cuando tenemos menos de 4 centímetros de istmo libres para podernos anclar de manera satisfactoria, y la tipo 5 cuando tenemos prácticamente un tubo, y esto puede medir incluso más de 20 milímetros si tenemos ahí un problema de reserva ósea. Y ahora, pues asociado con pacientes que tienen prótesis en otros sitios, como rodilla, etcétera, que también no es nada infrecuente. Esta es la clasificación de Gross. Me voy a ir relativamente rápido, porque en principio son lo mismo, pero tratan algunas de hablar un poquito de, por ejemplo, otras de estenosis femoral, discontinuidad femoral, que no toma en cuenta la primera, pero sí la segunda. Entonces, bueno, se van complementando entre sí. También está la clasificación de la AOS, que también toma en cuenta esta discontinuidad femoral, y la de la FDC, en donde también es muy similar. Los que tienen metáfisis íntegra y van habiendo una afección cavitaria a nivel metafisario, pero esto se va recorriendo hasta abarcar toda la parte femoral. La estrategia terapéutica
También es la finalidad de clasificar. Dependiendo de qué tipo de defecto, podemos nosotros saber qué tipo de implante podríamos utilizar. En un defecto tipo 1, pues una fijación, incluso podemos volver a revisar con una prótesis primaria, quizás de apoyo más diafisario, soporte de cálcar, o una prótesis cementada también primaria. Conforme avanzamos con el defecto óseo, una tipo 2, pues quizás con un vástago monobloque de apoyo diafisario, una tipo 3, A o B, pues quizás ya requiramos implantes modulares, y una tipo 5, pues tenemos que usar todo el armamento, desde injerto morselizado, mallas, injertos masivos de hueso, o incluso llegar a una megaprótesis, un reemplazo femoral total. Un poco con ejemplos de la literatura. Un defecto tipo 1, como yo les comentaba, se revisó con un vástago primario, uno de manera convencional, una cuña simple, y el otro con un vástago con soporte, con collar, pero prácticamente una revisión o una cirugía que terminó siendo primaria. Una tipo 2, donde tenemos ya este defecto más a nivel metafisario, pues se opta por un vástago de recubrimiento poroso extenso, de fijación más diafisaria que metafisaria. En un tipo 3A, donde tenemos todavía buen istmo, pero ya toda la metáfisis está perdida, pues aquí se decía hacer incluso una osteotomía de Paprosky para hacer la extracción del implante y hacer una fijación con un implante modular. En la 3B, más o menos la misma situación, pero se utilizan vástagos modulares, se recomienda, porque a veces no hay esta proporción entre la diáfisis con la metáfisis, y quizás vástagos un poco más largos. Y en la tipo 4, pues aquí, como les comentaba, podemos utilizar vástagos cementados largos, podemos utilizar, hay gente que los ingleses utilizan injerto morselizado y van impactando para llenar estos huecos, o un caso que presentó Saúl Martínez de Colombia hace poco, en donde utilizó un injerto masivo de fémur proximal, en donde lo encajó en la parte distal femoral, y después de cierto tiempo hubo una buena integración, que bueno, esto es echar a andar un poco parte de la imaginación. Y así todas las clasificaciones tienen una propuesta de manejo, la de Gross, la de Paprosky, la de la FDC. Y lo primero que tenemos que hacer es descartar una infección. Esto es como el paso número 1. Digamos que no podemos hacer una revisión en un defecto femoral sin antes haber descartado la infección, y de aquí partir, saber si la podríamos hacer en un tiempo o incluso en 2 tiempos, pasando por un espaciador o de la manera que se realice en nuestro centro. Tenemos que pedir tomografía siempre para conocer bien a qué nos vamos a enfrentar. Y bueno, el abordaje quirúrgico, yo hago el abordaje posterior, me siento muy cómodo, pero hice muchos años el abordaje lateral directo, y yo en revisiones, si el paciente está operado por el abordaje lateral directo, a veces me siento muy cómodo irme por ese mismo sitio de abordaje, pero en muchas ocasiones tiene uno que hacer combinaciones o tomar decisiones también ahí. Habitualmente uno ya lo tiene planificado, y saber que si el implante no lo puedo sacar en un tiempo prudente, quizás 10 minutos, tener que hacer una osteotomía femoral extendida. Se recomiendan, y hay evidencia que lo soporta, los vástagos cónicos estriados. Creo que han brindado esta adecuada fijación femoral distal que nos permite resolver gran parte de estos defectos femorales. Voy a presentar un caso clínico, me voy a ir un poco rápido. Es un Paprosky 3B, femenino de 75 años. Quiero que vean cómo empieza la paciente, una fractura basicervical, que todo el mundo pudo haber dicho, bueno, pues esa la resolvemos bien, 75 años. Yo operé a esta paciente, yo decidí hacerle una... la paciente la operan antes y le hacen un intento de abordaje anterior, pero no logran llegar al sitio quirúrgico. Entonces ya llego yo y le pongo una prótesis doble convencional, pero decidí hacerla cementada. Por la edad, una fractura, fragilidad ósea, la paciente evoluciona con una neuropraxia del ciático, pero que se recupera en 8 semanas prácticamente al 100%. Tenía mucha fibrosis y una paciente que en ese momento tenía sobrepeso. 2 años de seguimiento, yo estaba muy satisfecho con el resultado, con la evolución de la paciente, pero después de 4 años de cirugía, la paciente presenta una caída en el baño, me marca después de 2-3 meses, y estaba así la paciente. No sé bien si fue una deformidad plástica por un aflojamiento, etcétera, o fue la caída que la llevó a esta fractura.
Descartamos infección, hicimos una planificación, pedimos tomografía, componente acetabular en una adecuada posición, bien integrado. Entonces medimos el istmo, como les muestro en la parte final. Sabía que podía resolverlo con un vástago modular cónico estriado, infección descartada, retiro el implante, hice una osteotomía de Paprosky por esta deformidad que tenía. Lo cierro con lajas, con cables, como vemos ahí en el video, y además vuelvo a tomar cultivos para saber que no había infección. Hago el cierre, tomo controles transoperatorios para ver la altura, pongo el implante cónico estriado definitivo en el sitio que yo me sentía satisfecho, cierro con lajas, suplementé con lajas laterales, y el resultado al final de la paciente posoperatorio inmediato, 24 horas después de operado, permito a la paciente levantarse con un apoyo completo. Yo estaba satisfecho con el constructo. Un año de posoperada, la paciente bien integrada, y bueno, la paciente siempre con una andadera se siente más cómoda. Ahora ya uso un bastón, pero bueno, esa fue la evolución. Un vástago cónico estriado. Y por último, me voy a ir muy rápido, un defecto femoral tipo 4. Una paciente que 8 años antes la intentan operar en un hospital público del interior del país, en México, pero tiene una fractura inadvertida transoperatoria. Ya le habían colocado la copa y le dicen: te vamos a operar la fractura, y luego en 6 meses o en 3 o 6 meses te ponemos la prótesis, ya te dejamos la copa ahí puesta. Pasaron 7 o 8 años, llega con nosotros. Una placa ahí convencional para la fractura, pero tenía ya un fémur completamente adelgazado. Entonces vean el tamaño de las corticales de 22 milímetros. No teníamos un vástago cónico que llenara este canal. Entonces decido utilizar esa misma placa, no quitarla, poner un vástago cementado, y esa placa utilizarla de protección. Quité únicamente algunos tornillos que me estorbaban en su momento para poner un sistema cementado. Este fue el resultado posoperatorio. La copa estaba bien integrada, la posición no me encantaba, pero al final fue más o menos satisfactoria. Tenía su liner puesto, estaba en buenas condiciones, y al día siguiente la paciente caminando, todos muy contentos, y ¿qué creen? Que se luxa la paciente. Entonces, a las 4 semanas de operada, se redujo, la paciente vuelve a caminar, etcétera. Y después de esa primera luxación, tuvo varias luxaciones en los siguientes 3 meses, al grado de que ya se hacía con maniobras relativamente sencillas. La paciente ni siquiera estaba sedada, se lograba reducir y volver a colocar en su sitio. Entonces vuelvo a entrar ahí, y yo aquí aprendí mucho, porque dije, por irme por partes, en lugar de haber revisado todo, y ahora voy a ir a revisar la parte acetabular. Como a los 3 meses entro, le hago una revisión, le cambio el componente acetabular, y estaba yo en la disyuntiva de si usar un implante constreñido o un implante de doble movilidad. Aquí estaba haciendo maniobras de estabilidad con un doble movilidad, pero vean la cantidad de glúteo medio que tenía. Era un glúteo muy deficiente. Tuve que hacer abordajes adelante y atrás para poder hacer el cambio. Tenía osificaciones heterotópicas de la cirugía previa, etcétera. Entonces decido hacer una artroplastía con un sistema constreñido. La paciente al final de 3 meses, caminando pues muy bien, y ese es parte del caso, que me voy muy rápido. Complicaciones, pues siempre pueden haber fracturas intraoperatorias, discrepancia en longitudes, aflojamientos distales, lesiones neurológicas, y el resultado funcional en un 80-90% con son buenos cuando tenemos una fijación que logra ser diafisaria de al menos 4 centímetros. Los vástagos cónicos estriados se han convertido, creo yo, en la herramienta de preferencia para este tipo de cirugías. Y para llevar a casa, pues primero entender el defecto, la clasificación, saber que podemos resolver la mayoría de los casos con implantes convencionales, pero en estos defectos tipo 4 tenemos que echar a andar a veces la imaginación y ver con qué tipo de implantes contamos, y siempre evaluar el mecanismo abductor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. A continuación tenemos a la doctora Sonia Chihuantito Melgar, que nos acompaña del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, aquí de Cusco.
con el tema Tecnología 3D de Cusco para el Mundo. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Es un honor para mí estar en este bloque con expositores de tanta calidad. Voy a hablarles respecto al uso de la tecnología 3D en revisión de cadera, específicamente en revisión acetabular. Bueno, hoy por hoy, en la teoría, el gol estándar para las revisiones acetabulares es el metal trabecular. Hemos pasado del injerto estructurado al metal trabecular y actualmente a los implantes a medida de metal trabecular. Las indicaciones para este tipo de implantes sería todo defecto acetabular que no se puede solucionar con un cótilo jumbo de metal trabecular. Usamos los implantes a medida de titanio. Por ejemplo, en casos como este, en el que es un Paprosky 3A, en el que vemos gran defecto en techo. Aquí tenemos una revisión con un implante hecho en 3 dimensiones a medida del paciente. Estas imágenes son imágenes del Hospital de Clínicas de Argentina, del doctor Ottolenghi. Aquí tenemos un paciente con un Paprosky 3A, también con gran defecto en acetábulo, también solucionado con un implante impreso en 3 dimensiones. ¿Cuáles son los beneficios? Lo más importante es que nos simplifica los defectos óseos severos, es decir, nos permite cirugías más cortas con una planificación previa que nos permite operar, reoperar al paciente antes de operarlo, ¿no? Con la planificación logramos mejorar la interpretación del defecto que tenemos presente, acortamos el tiempo de cirugía, por lo tanto disminuimos riesgos de sangrado y de infecciones, que es sumamente importante para nosotros, y mejoramos el postoperatorio al tener una disección menor, un tiempo menor de cirugía, y hasta el momento se ha visto una excelente sobrevida. Y en el caso de nuestro país, viendo tema de costos, mejoramos costos con respecto a los costos de prótesis de revisión, más los injertos, el uso de metal trabecular tipo tántalo para los rellenos, ¿no? Para este caso en específico, siendo el primer caso en el país de una implantación 3D, hemos utilizado el protocolo de cadera y rodilla del Hospital de Clínicas, en el que primero, la primera etapa para lograr esto es el diagnóstico, hacer un adecuado diagnóstico con historia clínica, evaluación del paciente, descartar infecciones. En la radiografía se evalúa el defecto para hacer la clasificación y hacemos una tomografía con técnica adecuada de reconstrucción 3D. El segundo paso es la planificación y el diseño digital, es decir, se hace una impresión de la hemipelvis del paciente, las condiciones que se encuentra en el momento, donde nosotros podemos con la tecnología sustraer todo lo que son fibrosis, partes blandas, nos deja exactamente el stock óseo real, ¿no? La tercera etapa es el diseño en prototipo de plástico, es decir, diseñamos el componente en 3D y se hace una impresión en plástico para que nosotros podamos manipular, hacer planificaciones quirúrgicas previas a la cirugía, y en la cuarta etapa pues se hace la impresión definitiva en titanio del neocótilo con la técnica 3D. ¿Cómo planificar? Lo primero que tenemos que evaluar es si debemos o no realizar un implante a medida, es decir, si se puede solucionar con las otras técnicas previas, con una megaprótesis, ¿no? En esta etapa es importante la toma de la tomografía, especialmente en nuestro caso que nosotros hemos mandado esta información hasta Argentina para que se pueda hacer la reconstrucción en sus laboratorios, en el laboratorio del Hospital de Clínicas. Lo importante es tener una tomografía TAC en formato DICOM con un espacio entre cortes de 1 milímetro y un campo de visión mayor de 30 centímetros para poder hacer la interpretación. Lo segundo es la interpretación del defecto. Tenemos que ver realmente cuánto óseo tenemos, cuánto es fibrosis, cuánto de hueso nos sirve y cuánto no. Se debe regularizar los bordes para nosotros poder hacer una impresión adecuada. Lo cuarto es planificar.
Es decir, qué es lo que queremos nosotros específicamente para el paciente, si tenemos que recuperar el centro de rotación, si tenemos que lateralizar o medializar, para lo cual tenemos la impresión con poros de 1 milímetro que nos permite una gran osseointegración. Podemos hacer en la impresión lo que necesitemos para el paciente, por ejemplo, una ceja entre protrusión, en el caso que tengamos un paciente con una pérdida de fondo. Acá tenemos en la parte que va a estar en contacto con la parte blanda, se hace una zona lisa, en la parte que va a estar en contacto con el hueso, un metal trabecular para la mayor adhesión. Por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene un defecto en fondo, en el cual se le ha impreso una ceja antiprotrusión. En nuestro caso específico, nuestra paciente fue una paciente mujer de 65 años de edad con un aflojamiento, un Paprosky 3A. El plan fue el implante de revisión, y la fecha en la que se colocó el implante ha sido el día 20 de junio de este año. Esta es la radiografía del paciente. Vemos el defecto, la copa se encuentra arriba y afuera. La historia de este paciente es que se le colocó hace 4 años una prótesis total no cementada, con tornillos, en la cual se ve que no hay una medialización adecuada. La copa se movió más o menos al año sin ningún traumatismo previo. Se le realizó una revisión con una copa cementada, en la cual fue implantada alta. Esta copa en menos de 2 años se aflojó. Entonces el paciente presentaba gran dolor, 2 años de dolor intenso inmediato de la cirugía y discapacidad. La paciente ya no deambulaba por el dolor que esto le producía, había pérdida de tamaño en la pierna, aproximadamente 3 centímetros. Vemos también inicialmente el componente femoral fue implantado alto. Entonces, se realizó la planificación. Aquí vemos que el objetivo es que nosotros podamos tener una imagen adecuada, saber qué parte tiene hueso, qué parte es fibrosis. Esto nos permite la tomografía. Todo lo que está en rosado era cemento óseo, el cual en la planificación se diseñó la prótesis con la aumentación de fondo, de techo y de columnas, de columna posterior. También nos ha permitido diseñar los tornillos que llevan para una fijación adecuada a las zonas con mayor estructura ósea, con mayor volumen y densidad ósea. En el caso de la paciente decidimos una inclinación de 45 grados, una anteversión de 20 grados, un diámetro de 50 para un diámetro interior de 50. Bueno, por aras del tiempo, aquí vemos el implante, la impresión en plástico que nos ha permitido a nosotros hacer la planificación de la cirugía en sí. Aquí vemos la cirugía se realizó en la ciudad del Cusco con mi equipo de reemplazo articular. Lo primero es la disección amplia. Es muy importante ser muy cuidadosos en la disección, en el retiro del implante, como ya lo han dicho previamente, para evitar pérdidas óseas, y en retirar adecuadamente todo lo que es la parte fibrosa, ¿no? Aquí vemos que tenemos ya la réplica impresa, lo que nos permite en cirugía nosotros poder ver los puntos de referencia, ¿no? La parte anterior, posterior, superior, y vemos que el implante se adhiere perfectamente con una adecuada debridación. Aquí vemos el implante ya colocado, se ha logrado un press fit completo, vemos que se moviliza la paciente completamente al movilizar el implante. Entonces eso es lo que se quiere, que se consiga un press fit adecuado con el implante en 3D y la colocación posterior de los tornillos para garantizar la fijación. Este es nuestro resultado intraoperatorio con el arco en C, donde verificamos la colocación adecuada de los implantes, los tornillos como se han planificado, se ve el metal trabecular. En el caso de este paciente, por ejemplo, en laboratorio, nos daba el centro de rotación más o menos a 3 centímetros para bajarlo, pero como tenemos una implantación alta del fémur, que más o menos tenía 1 centímetro de lo normal, se decidió bajar el centro de rotación a 2 centímetros, y así logramos reponer el tamaño del miembro, ¿no? Entonces, este es nuestro resultado, nuestra radiografía posoperatoria inmediata. Aquí vemos a la paciente deambulando al segundo día postquirúrgico. Le costaba porque la paciente había estado postrada
ya varios meses. Y aquí tenemos a la paciente deambulando a las 3 semanas en su primer control para retiro de puntos e inicio de terapia física. Entonces, esto es un primer gesto, la primera prótesis 3D puesta en el país. Esperamos que podamos seguir utilizando esta tecnología. Tenemos grandes desafíos con respecto a esa tecnología, con temas de costos, regulación, temas técnicos, ya que los hospitales no contamos todavía con laboratorios de tecnología 3D. Esperamos que esto sea el futuro. Sabemos que hay una casa comercial que ya comenzó el tema de la importación gracias al inicio de esta cirugía, del pedido de esta cirugía, y bueno, estamos esperando que este sea el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, sigue el doctor Amar Ranawat, cirujano ortopedista del Hospital de Cirugía Especial de Nueva York y director del programa de becas, con el tema tallo modular versus no modular en revisión de cadera. Un aplauso, por favor. Thank you. Thank you for the kind introduction, and thank you for having me in Peru. I want to thank the organizers of the meeting for having us, myself and Dr. Enrique Godizolo and our surgical assistant, Oscar Calderon. So I'm going to talk about monoblock versus modular femoral stems, and it tends to be a very common debate amongst, in many meetings. And quite honestly, I don't really understand why, because for certain situations you could use either, and there probably is some surgeon preference as to what implant you choose. But there are certainly specific situations where one has an advantage over the other. So we'll try to go through those issues. First, I think you need to understand what the main goals are, right? You need to get stable fixation on host bone. You need to reproduce the anatomic geometry, leg length, offset, and aversion, and you should be good at doing it. It should be reproducible. This is the kind of fit you want of the metal inside the bone, so you avoid subsidence. And what makes you decide between a modular and monoblock? Well, it's understanding the anatomy of the femur, right? Recognizing the bow of the femur. Are you doing, or do you plan on doing a extended trochanteric osteotomy? What other technical difficulties might arise? You know, what complications can you expect? And what are the actual outcomes? So understanding, for the most part, if you're using the upper third of the femur, you got a straight shot. But once you start going further and further down, the bow comes into play, and you need to take that into consideration. Now, one thing that I will use a lot in revisions is the use of fluoroscopy. I like to use the mini C-arm because I can do it on the table that Oscar showed. I just flip it over the leg, and I use my C-arm to just go through the leg, and I can see the press fit that I'm getting with my reamer inside the bone. But you can use full fluoroscopy, full C-arm, and then you can put your trial in, and then finally your implant, and make sure the fit is good and there's no fractures, and you've bypassed any defects you wanted to defect. So this, in my opinion, is the proper way to do femoral revision. So what are some of the other anatomical considerations that you need to be aware of, comparing monoblock to modular? In general, the monoblock stems can come in shorter varieties than the modular ones. So if you want a very short stem, think monoblock. If you want a longer stem, think modular. What about diameters? Because of the nature of the monoblock, they come in much smaller diameters, where the modular ones tend to be much larger. In the monoblock, there tends to be no bow options. So these are straight stems, which will often impinge on the anterior cortex the longer you go. In the modular version, as you go into longer and longer stems, you will get a bow or a kink, often up to 3 degrees. So that allows, in my opinion, the modular to be a little bit more forgiving, especially in larger deformities, whereas the monoblock might be a little less forgiving. And so understanding that you get a proximal body, that you can add different heights to, that you get a 3-degree kink in the distal aspect of the bone,
it allows you to really cater to the endosteal anatomy much better than a monoblock can. And so, here's an example where you can get very good press fit in the bone that's viable, and I believe in that setting, when you're this far down and you're not quite sure where this stem is going to end up, you can build up from the bottom, right? So that's the concept. So you plant it down and you build up from the bottom. And you can do this with or without an ETO. Now, there have been several papers that have been published that have talked about increased subsidence rates with modular stems and ETOs. And I think that's more of a situation that relates to the complexity of the problem, not so much to the modular stem problem. But here you see, if you do appropriate ETOs and you close them up properly, you can get excellent remodeling of the bone proximally. So here's 2 weeks, 6 weeks, 7 years, 20 years, and you have reconstitution of the bone proximally. So this is no longer completely potted distally. So, in my opinion, recognizing that you can get ingrowth proximally is very valuable in your modular stems, because if you don't, and you do have this junction, there is no question there is a risk of breakage over time. So I'm not here to minimize that concern. So what are some other technical difficulties with the monoblock? Because you are unable to change the height of the implant, you need an intact graded troch to measure where you're reaming to. And so you can confirm length and version, and you can have some, obviously, adjustments with your femoral head, but it makes it much more difficult in cases where you are doing an ETO or you have a fracture. So you will tend to ream too distally, and that will cause you to have shortening problems. And ultimately, the biggest problem with both of these designs is early subsidence. Do not undersize and ream under fluoro guidance. That's my take-home message for both devices. And one of my other pearls of advice, once you get that image that I showed you, where it looks like the implant is beautifully set inside the bone, say that's a 17 millimeter. You love it, it's 17 millimeters, open up the 18, that's your stem. And you start to implant it. And if the 18 doesn't go down far enough, you just back it out and you ream a little bit more, just a touch more. And you can do that in a stepwise fashion to make sure that you don't have a situation where you're going to subside. So there's certainly a higher risk of intraoperative fracture and perforation with longer stems. And so I think modular stems put you at risk for that, but with the bend, it can help you out a lot of times. It can be difficult to assemble modular stems, and there have been case reports where there's been malassembly of these, so much so that in some situations people will assemble the modular device on the back table, which makes no sense to me, because that's a situation where they should have used a monoblock, right? And there's no question there's a risk of fracture at the modular junction. Here's a case at 2 years, it looks pretty good, but at 3 years you can start to see the cracking, and that is a major problem. So in general, in the literature, there are modular stems have a higher intraoperative fracture rate, and that has been documented. As far as subsidence, monoblock tends to be a little bit higher as far as the literature goes, but it could also be very well technique dependent, and I told you a way how I avoid that. The bottom line is multiple systemic reviews really have shown no difference between monoblock and modular stems, and there is most certainly surgeon preference as to what should be your go-to stem, and get familiarity with the system and have comfort, but use fluoro, and then recognize that there are going to be certain circumstances where you need a really small, short stem or a very long, wide stem, and those will demand different
designs. So in summary, anatomic variations favor modular stems. Doing an ETO, in my opinion, favors a modular stem. I think modular stems are probably usable in all indications except for very, very small bones. So more forgiving again than the monoblock. It's probably technically more forgiving too, as you can build up and change your version in the middle of the case. They're unfortunately more expensive. In terms of complications, monoblocks tend to have a higher subsidence rate, and modulars tend to have a higher distal fracture rate, but their outcomes are very comparable. But as we saw today in many, many cases, many of these cases with revisions end up getting a re-revision. And one of the main advantages of having a modular stem in a re-revision is you can maintain the distal fragment, change the proximal body, change the version, add height. So there's many things you can do. Put on an antibiotic spacer ball. So for the risk of re-revision, I personally think that is the tipping point that makes modular stems, in my opinion, more favorable than monoblock. So the choice of femoral reconstruction should be tailored to the underlying patient-specific anatomy and your ability to achieve initial implant stability. Most of the time, it's dealer's choice, but I outlined the reasons why I think certain situations favor modular and certain situations favor monoblock. Thank you very much. Muchas gracias al doctor Ranawat. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay dudas? Doctor Víctor, doctor Mérida, ¿ustedes hacen planeación prequirúrgica con 3D o han tenido la oportunidad de hacerlo? Sí, he tenido oportunidad de utilizar la 3D. En México hay esa figura. El gran problema que tenemos con el 3D es el material que se va a usar. Ese es el gran problema. Prácticamente todas las copas que se fabrican en el mundo están hechas en máquinas 3D. No es mucho problema porque el establo no necesita tantas solicitaciones como el vástago, que tiene que usar muchas solicitaciones. Por eso es que la diferencia es que en el vástago no se puede hacer 3D, en el establo sí. Pero cuanto más deformidad tiene el acetablo y más aditamentos extra necesita con el 3D, la probabilidad de aflojamiento por movimientos de palanca asociados sí es más alta. Entonces el 3D yo recomiendo mucho cuando son defectos más o menos moldeables, más o menos anatómicos. Cuando son defectos muy grandes es mejor hacer el establo ya custom made. Yo no he tenido experiencia en usarlo, sé que tenemos en el país el recurso para hacerlo, pero yo con lo que estoy muy habituado es con mis reconstrucciones tridimensionales, tomográficas, analizo bien los defectos y solicito en la sala de operaciones ya con todos los implantes de suplementos metálicos, las cuñas, las placas botres, los contrafuertes, para poder hacer un armado adecuado de estos defectos astabulares. Amar. Yeah, I was going to say using these plastic. Push the button. Using the plastic models now has become routine in our program, whether or not we're going to use custom-made parts. So even if we're going to use off-the-shelf implants, it's really helpful to hold the pelvis in your hand, as you were showing in the video, and seeing the defects and recognizing that whether you're using a custom part or you're going to make it yourself with cages and cup cage constructs, it's very, very helpful to be able to hold it in your hand. So we can do it. We do it almost always now digitally, where we'll just make it on the computer and be able to look at it on the computer. And then in the tougher cases where we still think we can get away with it in a conventional setting, we'll make it so we can take it into the OR with the plastic model. And then in the really complex ones, as I said, we make the custom part as well. El futuro actualmente nos vienen muchísimas revisiones de cirugía de cadera.
¿Cuáles serían las 5 habilidades quirúrgicas en las que se deberían estar enfocando ahorita la gente que va a revisar, todos los cirujanos que vamos a revisar las caderas? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar actualmente? Tecnología, robot, 3D, osteotomías. ¿Cuál sería, en su opinión, en qué nos tenemos que estar preparando ahora? Well, you're getting way ahead of yourself. The first thing is exposure, right? If you can't see, you can't get it done, right? So learning the techniques of exposure of the acetabulum and of the femur to avoid fractures and other problems and bleed, those are, one of the things that I will often do in the posterior approach is release the anterior capsule off the femur. It creates mobility of the femur, which allows you to be able to see the acetabulum that much more clearly, and then it prevents fractures of the greater troch when you're trying to elevate it out of the wound when you prepare the femur. So I think we skip to robots too quickly. The skill to learn is exposure, right? I have the line, I'll show it to you later, but surgery's fun when you can see. Doctor Mérida. Cuando hacemos la reconstrucción del fémur, es la plática que dio Anwar con las prótesis modulares, se dieron cuenta que uno de los riesgos que hay es fractura del fémur con las prótesis modulares. ¿Por qué? Porque la prótesis modular nos permite hacer mayor press fit en la parte distal, la monoblock no. Las monoblock no permiten hacer press fit en la parte distal, esa es la gran ventaja de la prótesis modular. Pero algunas veces con el afán de querer hacer buen press fit es posible fracturar. Entonces, mi recomendación es que vayan a esterilizar 2-3 cinchos de esos plásticos que se utilizan en ferretería, los refuercen con esos cinchos plásticos y una vez fresado y colocado, ya que está bien, lo puedan quitar después. Ese es un buen tip. Yo estoy de acuerdo con lo que se comentó. Creo que el paso número 1 es dominar los abordajes. En las revisiones a veces tienes que saber por qué lado puedes sentirte más cómodo, si por la parte posterior o la parte anterior. A mí me ha tocado casos en donde tengo que hacer liberaciones de ambos lados. Estar también familiarizados con las osteotomías femorales extendidas, creo que es algo que tenemos que empezar a hacer, conocer la técnica, técnicas también de suplementación, de utilizar injertos óseos. Creo que la cirugía robótica no es indispensable en la parte de revisión, pero sí los elementos de imagen que tienen que ser adecuados para poder prepararnos para una revisión como las que se han presentado. Final point there is like, in the primary hip, you can debate which approach is the best, anterior, posterior, and that debate's going to go on for a while now. But in major hip revision surgery, there's a clear winner. It's the posterior approach. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. ¿Alguna otra pregunta, duda? También algo importante y que no se menciona y que creo que debemos de darle importancia es a la reconstrucción y evaluación del mecanismo abductor, más en revisiones. Creo que gran parte de los fracasos por inestabilidad están dados por los tejidos blandos, entonces también familiarizarnos con la reconstrucción de estos, transferencias musculares. Es correcto. Pues muchas gracias a los panelistas. A continuación, el doctor Amar Ranawat nos va a presentar un caso clínico. Sure. All right, so I'm going to try to make a few teaching points while we go through some cases. So the first one I want to discuss is about the Vancouver classification for periprosthetic fractures. And I think, it's a great classification system that has stood the test of time, but it's starting to lose some of its relevance. And the reasons are because it makes two assumptions. One, the femoral stem is cemented, and two, it's an elderly patient that can only tolerate one more surgery. So as we are doing now more and more non-cemented femoral components, and we're operating on younger and younger patients,
we're seeing a rise in periprosthetic fractures where the bone is attached to some part of the metal. And it's, as long as the bone is attached to some part of the metal, you can ORIF it. So it goes against all the Vancouver classifications. So here's a very active guy, 50 years old, had his hip replaced a while ago, loves to ride his bike. He's already fallen and broken his leg. That was before his hip replacement. And he goes bike riding again, and sure enough, breaks his leg. So it's a pretty substantial break, but you can also see he's got a pretty substantial deformity. So let me ask the panel, how do you want to tackle the problem? You can raise your hand. Yeah, go ahead, Everett, go ahead. Este es un caso muy complejo porque en el plano AP, por eso siempre hay que tomar radiografías antero-posterior y axiales para ver dónde está el problema. Si el fémur proximal es fuerte y resistente, yo podría aventurarme a colocar una prótesis de la misma forma, una prótesis normal, corta, pero si no tengo garantía de que ese fémur proximal es resistente, tengo que colocar una prótesis larga y obviamente es imposible de que entre acá. Entonces tendría que hacer una serie de osteotomías alineadoras para pasar el fémur como si fuera un clavo centromedular, o sea, una prótesis larga. Aquí sí utilizaría la las prótesis modulares. So, all excellent points. You know, the porous coating ends here, right? Right where the fracture is, right? So there's a very big concern that this could be loose right now, or could certainly get loose very quickly. Sorry. So there's a concern it could get loose right now, or it could get loose very quickly afterwards. But this makes it a very big problem, right? So unless you're prepared to do an osteotomy at the time of the surgery, you know, I had made the decision. He was a young guy, and I asked him, "Do you think you can get up on 2 crutches?" And he got up on 2 crutches, and you know, he could walk like that. So I said, let's see what happens, and maybe it'll heal. Do you have a question? Sí, yo quería, es un paciente joven, 50 años, no estoy tan seguro que esté completamente floja. Yo pediría una tomografía, primero para estar seguro si tengo que hacer el recambio o únicamente hacer una osteosíntesis primaria y mantener el mismo vástago. Creo que eso sería mi primera alternativa. So I'll tell you why I didn't get a CT scan and bother with that. I wasn't going to fix this. I wanted his bone to heal. If this bone healed and his stem was loose, I could put in another proximal loading stem and never have to deal with this, right? So whether it was loose at the time or not was irrelevant. He could walk on it with crutches, and so I said, let me get the proximal fragment to heal. If it loosens, I'll put a proximal fitting device in, like an SROM device, and if it doesn't loosen, maybe I get lucky. So he healed it, and it never got loose. You know, sometimes you got to get lucky in life, right? It doesn't. Yeah. Lucky man. Okay, this is a fun one. So he has this is another 55-year-old male, non-cemented total hip, SROM device, but he is an alcoholic and falls down a lot, falls down the stairs a lot in his home. Okay. So he fell down the stairs. Oops, sorry. He fell down the stairs and dislocated his hip. We put it back in, it popped out again, fell down. So this happened multiple times. So eventually we came to the conclusion we have to put in a constraint liner because of multiple dislocations, and we felt the component position was reasonable. So we put in a constraint liner.
Anybody have any No, problem to that? Okay. no. But we didn't solve the problem. The problem was not the components. The problem was he keeps falling down, right? So he fell down again. This time, he took the whole cup out. Yeah, now it's a real problem. Now it's a real problem, okay? And if you can look closely, you can look up here and see a triangle of bone. And that triangle goes in here. So he took the whole posterior wall with him when the cup came out. So we had to go back in, reconstruct the posterior wall with plates, right? Put a cup in with screws. All those things were normal, but because we had to do that reconstruction and we had the cup in, I didn't want to put a constrained liner in that situation. I needed this to heal. This was in the recovery room, right? Well, does it say when? This was in March. This was in April. He dislocated again. All right? So now what are you going to do? Another constrained liner? You pop it back, you pop this back in, obviously, closed reduction. ¿Cómo estaban los tejidos blandos, el mecanismo abductor? Y la otra... The abductors were starting to get a little beaten up, no question. No. Okay. All right? Y la otra, el poder jugar con la modularidad de ese vástago ESROM, quizás para ayudar a darle una mejor anteversión combinada. Intentar... So what I was able to do was I went back in and I changed the version on the cup because the SROM makes, not on the cup, on the stem, because the SROM makes it easy to do. Got a bigger head, got more length, did everything you could do to make it more stable. But then he made it lucky for me. He got infected. So I had to take everything out. All right? Now, the good news about the infection, after we took everything out, his hip shortened quite a bit and got very, very stiff. So then, when I put in my modular femoral stem, and look at that press fit right there, right? Yeah. When I put that in, you can see how much shorter he is. He was so tight, right? That allowed us to keep him in place for some time until he dislocated again, and I had to put another constrained liner in. A question. ¿Sabes cuál es el mecanismo de luxación? ¿Cómo se Falling luxó? down. Fall down. Fall down. He's, you know. Por estar Yeah. en estado de ebriedad, me imagino, por su alcoholismo. Yeah, because he became alcoholic, exactly. So, yeah, so the point is, but this is my point about the re-revisions, right? When you're doing these cases and you anticipate doing re-revisions on patients, think modular steps, because it gives you options to change everything in that regard. All right, how much time we got? A comment. Este caso es casi lo mismo que presentó el doctor Figueldo Barganes. Cuando sabemos el mecanismo que causa la luxación, en este caso parece ser que el paciente no sigue las reglas, es un paciente alcohólico, haga lo que se haga mientras exista el mecanismo luxador, siempre se va a luxar esta prótesis. Entonces yo creo que es parecido al caso del doctor Figueldo Barganes. Entonces, no creo que sea la orientación del implante o orientación del vástago, sino es no manejo adecuado del propio paciente. Yes, excellent, excellent point. All right, so we'll do one more. Okay, this is a young girl, 20 years old, has proximal femoral focal deficiency. So, who wants to tackle it? How are we going to do this replacement? Es un paciente joven, activa, la otra cadera está muy bien. Yo creo que es obligación de nosotros restituir la movilidad de la otra cadera, porque es una paciente joven y tiene buena cadera del otro lado. Hay que intentar por todos los medios tratar de rescatar esta cadera. Lo que veo no hay pruebas de TAC, pero así como vemos en la radiografía, yo creo que tiene un buen stock óseo al fondo. Podemos medializar este acetábulo y colocar una prótesis.
no veo mayor problema en el acetábulo. El problema es el fémur. El fémur está muy acortado. Podríamos intentar hacer una diafisectomía y ver cuánto se baja. Pero yo recomiendo, una vez que se entra al fémur, liberar partes blandas para ver cuánto desciende. Si desciende lo suficiente y está frente al acetábulo, quizá no es necesario hacer la diafisectomía y pueda entrar una prótesis. Pero si no, sí habría que hacer una diafisectomía. Yo lo que haría, o sea, algo parecido, creo que tengo buena reserva ósea a nivel acetabular, podría yo medializar, incluso la cabeza la podría usar de injerto en un momento dado, paciente joven, 20 años. El problema para mí es el fémur, un canal muy pequeño, quizás trataría de poner un vástago cónico, el más delgado que tenga para displasia, o en su defecto un vástago cementado también, el más pequeño, ultrapulido. All excellent points. So the acetabulum is a typical dysplastic acetabulum, but it has plenty of bone. There was no real challenge there. The challenge is the femur, the small bone, and the very thin canal, and therefore we ended up using ACL reamers to start the reaming process, because the regular femoral reamers wouldn't work. So you can see we got the cup in pretty nicely, couple screws, no issue there, got it medialized all the way, used the ACL reamers, was able to get a pretty good fit with an SROM. I was pretty happy with it, but as you can see, because of the overall alignment of that femur, this is a losing battle over time, right? So over the course of a year, she fell into varus. All right, so now how are we going to fix this problem? Si ven la primera radiografía, ya estaba mal, esta prótesis iba a dar un problema, quedó en varo. Con las cargas es obvio que bascule y va a salir hacia afuera. Por eso al principio decía, en una cadera como esta, que la parte proximal se ve bien, creo que yo hubiera optado por una prótesis chica, corta. Y si hubiera optado por una prótesis larga, hacer una tomografía axial del fémur, enderezar el canal, hacer una osteotomía del canal y poner una prótesis larga. Pero mi primera opción hubiera sido colocar una prótesis corta. Pero el problema acá es que se hace la diafisectomía. Entonces, esa opción la tenemos que olvidar. Lo que tenemos que hacer ahora es una prótesis que sirva de tutor más largo. Obviamente, si voy a usar una prótesis más larga en un canal curvo como este, tendría que haber aprovechado la osteotomía que hice subtrocantérica para enderezar el fémur y tratar de pasar la prótesis larga. So that's exactly, I wanted to get a long prosthesis, and the only way to deal with this bow, in my opinion, was to make multiple osteotomies and literally shish kebab all the bone and then hold it with the plate. So that is what we did. So I shish kebabbed it, and I thought I had it, and no, I take it back. This was a plate which I thought I could try to hold the varus. That didn't work. So then I had to shish kebab multiple fragments to get the whole thing straight, and then it worked. So, you know, you can't cheat deformity, right? You can't leave varus. You can't leave valgus. You can't cheat the biomechanics of the human body. You know, once it's straight and you got it lined up, everything heals. But if it's in varus and it's not fixed yet, it's not going to get. Muchas, I think that's it, yeah. sí, muchas gracias al doctor Ranawat. Un aplauso, por favor. Bueno, y ahora en la última charla en esta sesión, a cargo del doctor Enrique Goytisol. El doctor Goytisol es médico anestesiólogo del HSS y va a hablar sobre la ortoplastia de cadera con campo seco, visión conjunta de anestesiólogos y ortopedistas. Va a resolver muchos problemas que a veces tenemos nosotros con los anestesiólogos. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Amar, por la invitación. Es un placer y una honra estar aquí. Cambié un poco el hemisferio. No voy a hablar de huesos, no voy a hablar de prótesis, pero les aseguro que va a ser una charla interesante. Soy anestesiólogo, peruano de nacimiento y de corazón. Ya vivo en los Estados Unidos hace muchísimos años, no voy a decir cuántos años. Estudié en la Universidad de Cornell mi residencia y hice mi especialización en el Hospital HCS. Y trabajo allá hace también muchos años. He trabajado con el padre de Amar, trabajo con Amar hace mucho tiempo. Y hoy día les voy a hablar de una técnica que fue desarrollada en el hospital. Esta técnica es una técnica muy interesante que se llama anestesia epidural hipotensiva. Fue desarrollada por este anestesiólogo, Nigel Sharrock, que en los años 90, él muy curioso, haciendo mucha investigación, junto con el padre de Amar y con otros cirujanos, comenzaron a bajar la presión arterial del paciente, pero no con el método convencional, pero con la invasión del neuroeje, quiere decir epidural, una espinal o una combinación espinal-epidural. ¿Cuál era la función, cuál era la finalidad de esa técnica? Básicamente disminuir el sangrado. Imagínense, en esa época todas las cirugías eran hechas con anestesia general, con una ventilación positiva. Como decía el doctor Ranawat, era en inglés, bloodbath, era una batalla de sangre. Y a la hora que este anestesiólogo entró al hospital, comenzó a hacer esta técnica, la cirugía cambió completamente. El principal motivo es disminuir el sangramiento, para que ustedes tengan un campo más seco y puedan, digamos así, hacer una cirugía a la hora de cortar, a la hora de RIM, sin sangramiento o con un mínimo sangramiento. Además de eso, lógicamente como consecuencia de disminuir el sangramiento, disminuye la posibilidad de dar sangre al paciente, disminuye la cantidad de líquido intravenoso que se está administrando y disminuyó la incidencia de anestesia de trombosis venosa profunda. Esto es la batería se está agotando. Me quedo sin batería. Bueno, este es un típico caso. Voy a mostrar una secuencia anestésica. Este es un típico caso, es un cuarto de cirugía. La cirugía se está preparando. El paciente no está todavía en la sala. Los campos están siendo abiertos. Ustedes conocen muy bien esta situación. Aquí el paciente entró a la sala. Esto es el monitor anestésico. Y presten atención, aquí tenemos la frecuencia cardíaca en verde, 62, un electrocardiograma. Esta es la oxigenación de la hemoglobina, normal, 99%, y la presión arterial. La presión arterial 149/79, con la presión arterial media de 105. Le puse una línea arterial para que cada vez que el corazón bata pueda ver la presión arterial. Aquí arriba, en el corner superior, está el horario, 11 de la mañana. Un típico caso. El paciente está siendo posicionado para poner la epidural. La epidural está siendo colocada. En este caso le puse una epidural con catéter. El catéter ha sido colocado y a las 11:16 de la mañana, prácticamente los señales vitales todavía se mantienen. La frecuencia cardíaca 79, la oxigenación 99% y la presión arterial 133/68. El paciente, lo posicionamos al paciente y a las 11:28 de la mañana la presión comienza a bajar. 78 la frecuencia cardíaca, 99 la presión arterial, la oxigenación y la presión arterial 80/48, con una presión arterial media
de 60. Eso es un típico caso. La cirugía comienza y no hay sangramiento. La manera, como decía el doctor Ranawat siempre, la manera de ver que el paciente va a sangrar es la hora que hace la incisión inicial. La piel sangra o no. Si la piel no sangra, no reclama. Si la piel sangra, me va a mirar, Enrique, cuánto es la presión. Y es verdad, a la hora que la piel no sangra, usted puede garantizado que va a ser un campo seco. Y es por esto. Esta es la presión arterial que nosotros hacemos, una presión arterial media de 48. No se preocupen, el paciente está vivo, no está muerto, todavía está vivo. Se va a morir después de 80 años, no ahora. Entonces, aquí, fíjense en este cuadro, este es el resumen de lo que pasó durante la cirugía con la presión arterial. La cirugía más o menos, este es el horario, ustedes no sé si pueden ver, aquí está el horario, a las 10:50 de la mañana, 12:30, esta es la presión de 0 a 200, la presión está a 140, 150, como vimos al comienzo, y comenzó a bajar. Comenzó a bajar y se mantuvo baja durante toda la cirugía. Al final de la cirugía, la presión regresa a los valores casi anteriores. ¿Y por qué es eso? Porque la manera que, lo voy a explicar después, la manera que se hace esta técnica es con el anestésico local. Y el anestésico local comienza a pasar el efecto y la presión comienza a regresar. Además de eso, el paciente comienza a despertarse. Acuérdense que todos los pacientes en este caso no tienen anestesia general, tienen anestesia, una sedación mínima. Hoy día prácticamente solamente uso propofol. Entonces es un remedio bien, como le llaman en inglés, short acting, es bien de un efecto corto. Apenas se baja la infusión continua, el paciente se despierta. Este es un típico caso con esta técnica. La pregunta que siempre tenemos ¿es seguro hacer esto? Esta charla la he dado en varios congresos de anestesia y muchos de ellos me dicen, doctor, por favor, usted no puede hacer eso. ¿Qué les parece si va a trabajar en otra cosa? No sea anestesiólogo, trabaja en el departamento de policía, pero no, por favor. Pero este anestesiólogo que le digo, Dr. Narshaw, se trabajó toda su vida para probar que realmente esta hipotensión controlada es segura para los pacientes, inclusive los pacientes que tienen enfermedad coronaria, pacientes hipertensos. Y le voy a mostrar algunos estudios que dicen sobre eso. Él, como le dije anteriormente, publicó muchísimo acerca de esta técnica durante 30 años. Nigel, él fue mi profesor cuando yo fui residente en la Universidad de Cornell, fue mi mentor cuando trabajé en el hospital, fue mi colega cuando estábamos anestesiólogos y ahora es mi gran amigo. Ya se acabó de jubilar hace poco tiempo, trabajó hasta los 75 años y publicó muchísimo en diferentes papeles, en diferentes revistas al respecto de esa técnica. Si alguno de ustedes está interesado en mostrar a los anestesiólogos que ustedes trabajan, este es el mejor papel. Es una revisión de esa técnica. Explica exactamente toda la fisiología de una manera muy elegante, toda la fisiología de esta técnica, cómo se debe hacer para que sea segura. Una de las cosas importantes en esta técnica, el anestesiólogo tiene que estar conectado con el monitor. No puede estar leyendo el comercio, la prensa, de ninguna manera. Tiene que estar bien conectado con el monitor porque estamos hablando de presiones bastante bajas. ¿Cuál es la base? Lógicamente que en 10 minutos no puedo hacer esta explicación, pero en 4 palabras le voy a explicar cuál es la base de esta técnica. Básicamente, de nuevo, con una epidural, con una espinal o con una combinación espinal-epidural, se va a crear con el anestésico local
una simpatectomía alta. Esa simpatectomía va a hacer que la presión baje. Y muy importante, es el uso de la epinefrina. No sé, creo que ustedes le llaman adrenalina, con una infusión continua. ¿Para qué? La epinefrina o la adrenalina es la que va a mantener el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es suficiente, mantiene el flujo arterial a los órganos importantes, que es el corazón, el riñón y el cerebro. Esta es la base de la técnica. Es realmente impresionante entrar y ver, porque las presiones muy bajas, un sangramiento mínimo, y el paciente perfectamente se recupera. Hay una correlación muy importante entre la presión arterial media y el sangramiento. Cuando sube la presión arriba de 60 milímetros de mercurio, la presión arterial media, el sangramiento aumenta bastante. Solamente para mostrar algunos estudios, en este estudio él utilizó la presión un poco más normal y la presión bien baja en pacientes que tenían problemas, hipertensos, más idosos, con problemas renales, y vio la parte cognitiva, vio la parte de complicación cardíaca, complicación renal, y mostró que entre los dos grupos no había diferencia. Baja la presión o mantiene la presión, es igual en pacientes que tienen comorbilidades. Otro estudio en relación hipertensos, muchas en la parte anestésica, si el paciente es hipertenso no se puede bajar mucho la presión. Él decía, de ninguna manera, no hay ningún problema, bajaba la presión y en este estudio mostró eso, que el paciente hipertenso le baja la presión y no hay ningún problema. Igualmente en pacientes con estenosis aórtica, que es una de las condiciones para nosotros más críticas. Hay dos condiciones en el paciente muere en la sala de cirugía. Una, la estenosis aórtica, y otra, la hipertensión pulmonar. Esas dos condiciones, como anestesiólogo, yo siempre estoy con cuidado porque esos pacientes pueden llevar a óbito en la sala de cirugía. Entonces, él, inclusive estos pacientes, bajó la presión con el uso de epinefrina sin ningún problema. Otro estudio renal, misma cosa. El estudio de pacientes con insuficiencia renal crónica, no hubo difusión postoperatoria bajando la presión. Ya se me acabó el tiempo, entonces para terminar, ¿por qué es segura? La base principal, se mantiene el débito cardíaco, se mantiene el flujo arterial a los principales órganos, corazón, riñón y cerebro. Hay cambios mínimos de fluido y una preservación del estado de coagulación. No tenemos que dar mucho fluido al paciente, el paciente no sangra mucho, entonces el estado de coagulación se preserva. Conclusión, la anestesia epidural hipotensiva. Esta técnica es una técnica segura, reduce significativamente el sangrado intraoperatorio, facilitando una reducción del tiempo quirúrgico. Y tiene una baja incidencia de trombosis venosa profunda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Goytisolo. Excelente charla. No sé si hay algunas preguntas. Doctor Medina. I want to make a comment. At special surgery, for many years, we did hybrid total hips, right? A non-cemented cup and a cemented femoral component. And the main reason for that was hypotensive epidural anesthesia. And we had such great success with that combination that we were one of the last places to convert to non-cemented fixation. The whole country was going there because they couldn't get that kind of bloodless field that we were getting. So it's literally a combination of those two things, a bloodless field and cement that go together. Doctor Medina. Cuando daba las pláticas yo decía que hay tres cosas fundamentales. Conocer el material con el que vamos a hacer las cirugías de revisión, recambio primarias, el injerto óseo, la anatomía, y me olvidé mencionar, y tener un buen anestesiólogo. Esta técnica, yo no hago una cirugía
por lo menos de recambio, si mi anestesiólogo no es capaz de utilizar la hipotensión controlada. Entonces conviene, y es una recomendación, buscar un buen anestesiólogo que sepa hacer esta técnica, que no es complicada. Entonces, cirugías grandes sí hay que hacerlas con hipotensión controlada. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor Goytisolo, ¿y qué tiempo tiene practicando esto ya y sus resultados en general, qué tan buenos son? Marcelo, yo no quería hacer esa pregunta. Hace muchos años ya. Yo estoy en el hospital casi 30 años, 30 años. Y yo trabajé muchísimo con el padre de él. Y todas las cirugías, esa técnica que yo usé, esos números que coloqué eran reales. La presión arterial media 48-50 era consistentemente, ¿no? Porque era la costumbre, o sea, los cirujanos estaban acostumbrados, nosotros estábamos acostumbrados, entonces se usa. Súper seguro, es realmente fisiológicamente es increíble, es una cosa muy interesante de poder ver, ¿no? Para anestesiólogos, yo siempre les decía, tienen que ver, ¿no? No pueden escuchar solamente que les digo porque no me van a creer. Tienen que ir, vengan a visitarme y vean cómo se hace para que salgan. Si algunos de ustedes anestesiólogos quieren hacer, encantados de recibirlos allá y poder enseñarles cómo es que se utiliza con todos los pequeños detalles. Muy bien. Bueno, por el tiempo ya vamos a quitar el comercio, la prensa a los anestesiólogos. Muchas gracias. Vamos con el break. Estimados asistentes, por favor no olviden sus pertenencias a retirarse, ya que la organización ni la sala no se van a hacer responsables de los objetos perdidos. Gracias.